aspectos de Cristo, en la triunidad de Dios, en la divinidad de Dios. Para muchos, pues ha sido difícil entender cómo es Dios, y por eso es que los grupos tienen doctrinas diferentes. Algunos enseñan o dan a entender como que fueran tres dioses, ¿verdad? Porque ponen al Dios Padre y lo separan, ponen a Dios Hijo y lo separan, y ponen al Dios Espíritu y lo separan. Pero acuérdense que si estudiamos nosotros en una forma seria la triunidad de Dios, no se pueden separar. No se puede separar al Padre del Hijo, ni al Hijo del Padre. Separarlo es hacer doctrinas que no nos van a ayudar a entender cómo es Dios. Y la Biblia misma nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, cuando hablamos de la persona de Cristo en la divinidad, recuérdense siempre que la divinidad, la deidad, es hablar de Dios como Padre, Hijo y Espíritu. Esa es la deidad, esa es la divinidad. Y hemos aprendido también otro término que es el Dios absoluto. O sea que comúnmente los cristianos asocian la deidad de Dios con Padre, Hijo y Espíritu. O sea que cuando se habla de la divinidad de Dios, los cristianos nos centramos en esa definición de Padre, Hijo y Espíritu. Pero como estamos estudiando el Hijo, ya se recuerdan ustedes que estudiamos el Padre y tocamos muchos aspectos del Padre, pero cuando hablamos del Hijo hay muchos más aspectos. Si estudiamos bastantes aspectos de Dios como Padre, estudiar aspectos de Dios como Hijo es mucho más amplio, mucho. Por eso vamos a estar bastante tiempo hablando acerca de lo que es el Hijo en la divinidad. Ya hablamos que es Dios completo, ese fue el primer aspecto. Ya hablamos que también Él es el Hijo de Dios, o sea que hemos usado todos los versículos de la Biblia que nos prueban que Él es Dios completo, que Él es el Hijo de Dios. Y también ya hemos usado bastantes versículos para hablar que Él es la palabra, o sea que Él es el verbo de Dios. Y también ya hablamos acerca de que Cristo es la expresión, ¿verdad? La expresión de Dios. Y después de eso estuvimos hablando del punto número 5 y 6, se los mandé yo por medio de un mini mensaje, ¿verdad? A ver cuántos de ustedes me siguen en el Facebook, ¿verdad? Si usted me sigue en el Facebook, entonces usted estudió conmigo el punto número 6 y el 7. A ver si alguien se recuerda cuál es el 6 y el 7. Cristo es la palabra de vida. Cristo es la palabra de vida. Pero antes de ese, Gilmar, ¿cuál es? Cristo es el único que nadie conoce sino el Padre. Ese es el punto, el aspecto número 5. Y quiero que no se les olvide, porque ese es un aspecto. Ese es un aspecto de Cristo en la divinidad, que es el único que solo el Padre lo conoce. O sea que es algo que como cristianos tenemos que saber, que si Dios el Padre no le revela a uno quién es el Hijo, nosotros no sabríamos quién es el Hijo. Entonces Él es el único que nadie conoce sino el Padre. Y esa palabra conoce, al investigarla, esa palabra quiere decir que solo el Padre lo conoce completamente. O sea que nosotros podemos conocer a Cristo en algunos aspectos y lo podemos conocer en algunas maneras,
pero totalmente. La Biblia dice que solo el Padre lo conoce totalmente. Por eso es de que hay partes de Cristo que nosotros todavía no las sabemos, pero que Dios nos las puede dar por medio de su Espíritu, porque dice que el Espíritu nos va a guiar a toda la verdad. Entonces hay cosas que para que las entendamos, Dios tiene que revelárnoslas. ¿Se recuerdan ustedes cuando Cristo le preguntó a sus discípulos? Les dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos empezaron a decir, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y fue cuando él le dijo, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces hay partes de Cristo, hermanos, que Dios nos las va a dar a conocer directamente a nuestro espíritu, lo cual se llama intuición. Hay cosas que por intuición Dios nos las va a revelar. O sea que no nos las van a enseñar personas, no dice esto no lo dio a conocer por medio de hombre, dice mi Padre que está en el cielo te ha dicho eso. Entonces hay enseñanzas, y yo lo creo con todo mi corazón, que hay enseñanzas que nadie se las va a enseñar a uno más que Dios directamente. Mi experiencia como cristiano y como pastor de muchos años es de que Dios me ha revelado a mí cosas sin que yo las aprenda de ningún hombre. O sea que al estar estudiando y estudiando y estudiando, de repente, como decimos los mexicanos, se me prendió el foco, ¿verdad? De repente yo resulté, wow, sabiendo cosas que realmente nadie se las enseña a uno más que Dios. Entonces, nunca se olviden que el aspecto número 5 de lo que es Cristo en la divinidad es que no lo conoce más que el Padre. Él es el único que lo conoce completamente. Ese es un aspecto del Hijo como parte de la divinidad. El sexto aspecto es que Él es la palabra de vida. La palabra de vida. Y nosotros al hablar de la palabra de vida lo entendemos por medio del apóstol Juan, porque Juan mismo dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio, y entonces dice después, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces en Cristo como el Hijo y como la palabra de vida, en Él está la vida. O sea que es Cristo el que al hablar, Él transmite vida. Él es la palabra de vida. Ese es otro aspecto. Hoy vamos a hablar del séptimo aspecto, y solo voy a ver el séptimo porque ese es bien amplio y bien grande. Y noten pues que como cristianos estamos aprendiendo aspectos de Cristo y conociendo a Cristo en una forma particular, en una forma detallada. Yo he sido cristiano por muchos años y nunca me habían enseñado a mí la Biblia en una forma detallada, o sea que esa responsabilidad la tomé yo para que mis ovejas no vayan a padecer, que no estén flacas, que estén gorditas, ¿verdad? Quiero ovejitas gorditas. Ustedes saben que el pastor natural lo único que hace con sus ovejas es llevarlas a comer, ¿sí o no? Un pastor de ovejas, lo único que él sabe hacer es llevar a las ovejas a comer. Pues usted a mí me dice pastor, ¿verdad? Y muchos me dicen pastor. Yo soy el pastor Carrillo. Y yo tengo la responsabilidad delante de Dios de llevarlos a ustedes a comer. O sea que cada vez que yo tengo la bendición de tenerlos conmigo es para llevarlos a comer. Así que hoy bienvenidos porque vamos a comer.
Ahora, ¿qué es comer en la Biblia? Es estudiar la palabra, es encontrar los pastos delicados. Entonces, fíjense pues, porque esto que voy a hablar hoy, no muchos cristianos lo conocen, no muchos, muy poquitos cristianos han puesto atención. El séptimo aspecto de Cristo en la divinidad es que Él es el dador de vida, dador de vida. En inglés es the life-giving spirit, the life-giving spirit. Christ is the life-giving spirit. Él es el dador de vida. Vamos a empezar leyendo 1 Corintios 15, 45b, la segunda parte de 1 Corintios. Acuérdense que aquí siempre estudiamos la palabra. 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, la parte B. Miren cómo dice: el postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán. Yo quiero que ustedes vean, no vamos a hablar del primer Adán, que es alma viviente. El primer Adán es alma viviente. O sea que cuando Dios tomó el barro, hizo el muñeco, y ese se llama primer Adán, y lo sopló, dice que vino a ser alma viviente. Ese es el primer Adán, pero el postrer es el último. El último Adán es espíritu vivificante. Entonces tenemos que entender lo que quiere decir esa palabra, porque nos va a hablar de Cristo. Cristo es el postrer Adán. Entonces, indudablemente que en ese versículo el postrer Adán es Cristo, pero óiganlo, Cristo en la carne, porque es Adán, Cristo en la carne. Entendamos pues, Cristo en la carne se llama Adán, postrer Adán. Amén. Ahora, este postrer Adán vino a ser el espíritu vivificante. Él es el postrer Adán y viene a ser el espíritu vivificante, el espíritu dador de vida, el cual vino a través del proceso de resurrección. 1 Corintios 15 trata con la resurrección. Si ustedes les gusta leer su Biblia, ustedes saben que el capítulo 15 de 1 Corintios habla de la resurrección, porque Cristo, como el postrer Adán, es el espíritu de vida a través de su resurrección. El primer Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. O sea que ahí de una vez nos está diciendo que Cristo, como el postrer Adán, pero nos pone que es un Adán, lo cual significa que Él pasa por ese proceso de ser encarnado. Si Él no se hubiera encarnado, no se llamaría Adán, pero Él se llama Adán porque Él se encarnó. Cristo, como el postrer Adán, es el espíritu de vida a través de resurrección, y en resurrección Él es ahora el espíritu dador de vida. Por eso estamos estudiando el séptimo aspecto, el espíritu dador de vida. Cristo en resurrección es el espíritu que transmite vida a todo el que tiene contacto con Él. Todos los cristianos tenemos contacto con Cristo. Él es el dador de vida. Entonces, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 15 y versículo 45, el primer Adán vino a ser un alma viviente, y el postrer Adán vino a ser un espíritu vivificante. Así como usted entiende, el primer Adán, dice, fue hecho el primer Adán, el primer hombre Adán, fue hecho. Y como usted ya me entiende mis términos, porque desde el 2023 he usado el término hecho, creado y formado. Y mire, cada vez la Escritura nos certifica más esa verdad que aprendimos de la hechura. Dice, mire, está escrito, fue hecho. Tanto que
Ahora que estaba en España, estaban con los ojos bien abiertos los pastores, porque les decía que todo el tiempo nos han enseñado que Adán fue creado. Y fíjese que eso confunde a los cristianos. Porque si uno pone a Adán en el huerto del Edén como el hombre creado, no va a tener una revelación pura. Porque el Adán del Edén, el Adán que Dios puso ahí en el jardín, fue hecho. Dios mismo dice, hagamos al hombre. Entonces, gracias a Dios que usted y yo ya entendimos estas cosas, porque esto ahora nos hace estudiantes más responsables. Yo cuando hablo con ustedes me siento muy contento porque siento que estoy hablando con gente que understand, con gente que entiende, porque ha valido la pena estar en la universidad del hermano Carrillo. Usted ha estado en la universidad del hermano Carrillo, ¿sí? Sabe que a mí muchos me dicen, usted debería de abrir un seminario. Me han dicho, hermano Carrillo, con todo lo que usted sabe, usted sería un buen rector, sería un buen director de una universidad. Pero le digo, no, estoy contento con el pan de vida. Y los que Dios me permita instruir en el pan de vida, ese va a ser mi gozo. Y pues Dios me ha honrado porque me ha llevado a lugares donde yo nunca pensé que iba a ir y me ha permitido enseñarle a muchos hombres y nunca creí yo que me iba a tocar eso. Pero yo quiero que usted sepa que yo estoy muy contento de ser su pastor. Yo no sé si usted está contento de ser mi oveja, pero yo estoy muy contento de ser su pastor. Yo me gozo. Entonces noten pues que la razón por la cual Cristo tenía que ser un Adán es porque se necesitaba una ofrenda por el pecado. Si Cristo no hubiese sido un Adán, es decir, no se hubiese encarnado, nosotros no tendríamos al Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces yo quiero que ustedes vean que Juan, veamos esta secuencia tan bonita. Solo vamos a leer versículos para entender. Juan 1:1, Juan 1:14 y Juan 1:29. Juan 1:1 primero, luego 1:14 y luego 1:29. 1:1, en el principio era el hablar. El verbo es el hablar. In the beginning was the word, the verb. Y el verbo era con Dios. The word was with God. And the word was God. Fíjese que pareciera que fuera una filosofando, pues, porque cuando se dicen varios temas, varias expresiones, diciendo cosas que uno a veces no logra ver en la primera pasada, es filosofía. Tanto que ya ven que la definición de filosofía, si ustedes la leen, dice, la filosofía, la definición es que es un gato negro en un cuarto oscuro. Dice, la filosofía es buscar un gato negro en un cuarto oscuro. Solo que haya una introducción pequeñita de luz para que le brillen sus ojos, usted lo puede saber dónde está. Pero si no hay ni la más mínima entrada de luz, usted mete a un gato en un cuarto oscuro y no lo mira. A un gato negro. Ahora, un gato blanco, sí, ¿verdad? Pero por eso es que la definición de la filosofía es esa. Y aquí pareciera que están filosofando. Mire, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero no es filosofía. Está declarando que en el principio era el hablar. El hablar estaba con Dios, como usted me está escuchando a mí ahorita. Mi hablar soy yo, mi hablar está conmigo, mi hablar no se puede separar de mí. Ahí dice que en el principio era el hablar, y el hablar estaba con Dios, porque el hablar es el hablar de Dios, y el hablar era Dios.
Entonces Juan lo introduce a uno entendiendo a un Dios que habla. Miren el versículo 14, pues, porque este es el contexto del 14. Y aquel hablar, aquel verbo fue hecho carne y habitó en nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y a mí me gusta mucho una versión que dice, y aquel verbo en donde dice fue hecho carne, esa palabra habitó, no la traducen como habitó, sino que dicen tabernaculizó. O sea que esa palabra es más certera porque Dios tabernaculizó. Por eso es que Cristo es reconocido como un tabernáculo, como un templo. Él mismo en los capítulos siguientes dice, destruid este templo. Pero por supuesto que como él hablaba en parábola, cuando él dijo destruid este templo, estaba frente al templo físico. Y dijo destruid este templo, y por eso es de que se asustaron los oyentes porque le dijeron, ¿cómo tú dices que en 3 días vas a edificar este templo si 46 años le ha tomado a nuestros padres construirlo? Estás loco. Pero ustedes siguen leyendo y él dice, mas él hablaba de su cuerpo. Entonces quiere decir que cuando la Biblia declara que Cristo tabernaculizó, está sencillamente diciendo que como hombre él era el tabernáculo. Y la idea para el cristiano es que si entiende que Cristo es el tabernáculo, el templo tenía la presencia de Dios en él. Nos está diciendo que él tabernaculizó, o sea que Dios estaba en Cristo habitando ese tabernáculo. Pero vayámonos hasta el versículo 29, porque yo le dije que él es Adán porque se necesitaba una ofrenda por el pecado. Versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ya allí Juan está declarando que esa palabra que antes no se había encarnado, pero que ya después se encarnó en él, es el Adán postrero, y que el Adán es un cordero. Ahora ahí ya lo tenemos que ver como ofrenda por el pecado. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ahora ya podemos alcanzar a ver a ese Cordero, a ese Adán, y tenemos que seguir la secuencia, porque él se va a la cruz, pero después que muere en la cruz y muere como Cordero en la cruz para perdonar los pecados de todos nosotros, resucita. Y entonces ya podemos ver 1 Corintios 15, 45, el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces es muy importante para nosotros entender que Cristo es parte de la divinidad como espíritu vivificante, espíritu dador de vida. ¿Se recuerdan cómo hablaba Jesús? Vamos a leer en Juan 10:10. ¿Está bien mi batería tú? Sí. ¿Sí? Es que te miro muy cerca de mí. Dije, tal vez está notando que se me corta un poquito, pero no, ¿verdad? ¿Todos me están escuchando? Juan 10:10, mire cómo dice. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Cuando vamos ya redondeando la enseñanza, vamos entendiendo más y más y más, nos damos cuenta que es cierto que Él es el espíritu dador de vida. Por eso dice, mire, yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. O sea que Él nos va a declarar en otros versículos que no es una vida escasa la que Él provee, es una vida muy rica, es una vida bien completa, una vida con todos los, se puede decir, con todos los ingredientes
que un cristiano necesita para vivir una vida victoriosa. Entonces, como el Espíritu dador de vida, Él es en resurrección. Él está listo para ser recibido dentro de los creyentes cuando Él resucita. En cuanto Él resucita, Él está listo para entrar a los creyentes. Ahora, noten pues, porque muchos cristianos tienen años de ser cristianos y no saben todas estas cosas. O sea que no saben que Dios tuvo que pasar por todo este proceso para poder entrar en ellos. Hoy día tú disfrutas de esa gran verdad de que Cristo está dentro de ti. Hoy día nosotros disfrutamos esa verdad. Mira cómo dice 1 Corintios 6:17, para que entendamos más. Y así vamos a seguir avanzando, porque esta lección es muy grande, grandísima, dice la hermana Alba, grandísima. Pero si no la estudiamos, nunca podemos entender todo esto que estoy hablando. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Todos nosotros nos hemos unido a Cristo, hermano. Y al unirnos a Cristo, por eso es de que no es fácil entender el Espíritu de Dios. Si usted pone atención a esto, hermano, esto se vuelve una riqueza tan profunda. ¿Ha pensado usted en que al unirse usted a Dios, usted se vuelve el Espíritu? Fíjese, mire qué tremendo. ¿Cuántos creen que Dios es Espíritu? ¿Cuántos creen que Jesucristo en resurrección es el Espíritu? Y ahora le dice a usted que si usted se une a Él, que usted se vuelve parte de Él. Dígame si hemos estado equivocados predicando por años que nosotros somos parte de Dios en Cristo. Ahora todo el rompecabezas se nos va juntando y poco a poco entendemos más. Cuando el Señor me abrió a mí mis ojos espirituales, mi entendimiento para ver la preexistencia, yo pude ver pues cómo Dios nos creó y cómo somos eternos en Él y cómo perdimos la gloria, pero que ahora que estamos en el tiempo, estamos aquí para recuperar la gloria perdida, y todos los versículos nos van a instruir para que nosotros sepamos lo que Dios nos está concediendo. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Vamos a leer otros versículos, por favor. Hechos 2:17 y 21. Hechos 2:17 y 21. Pero a medida que nos vamos metiendo a la palabra, es como que nos vamos metiendo al agua. Hay un momento en que usted va a tener que nadar, y después ya, si no puede nadar, tiene que bucear, porque la palabra se va poniendo cada día más y más y más profunda. Hechos 2:17. Miren lo que dice pues. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. Leamos el 21, 17 y 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces aquí estas lecturas que estamos teniendo nos indican que cuando nosotros invocamos el nombre del Señor Jesús, nosotros recibimos el Espíritu. Esto es un asunto no de doctrina, sino de experiencia, ¿verdad? Si usted considera su experiencia, usted se dará cuenta de que al creer en el Señor Jesús e invocarlo y recibirlo, usted recibe el Espíritu. Es lo que la Biblia declara. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero mire lo que decía el 17, repitámoslo el 17.
En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. Lo que nos está diciendo al leer que el que invoca el nombre del Señor será salvo y que el Señor va a permitir que nosotros recibamos el Espíritu Santo, que nuestros hijos profeticen, que prediquen y que nuestros jóvenes tengan visiones. Eso solamente se puede lograr por el Espíritu, por Cristo como el Espíritu que se ministra a nosotros. Ahora, muy pocos cristianos han visto que Cristo en resurrección es el Espíritu dador de vida. Algunos que no tienen clara esa visión espiritual aún se oponen a esa enseñanza. Esto que yo estoy diciendo aquí, no vaya a creer usted que muchas personas lo digieren. Muchos cristianos no lo entienden, pero el mensaje de la pureza de la palabra de Dios de 1 Corintios 15:45 es que Cristo en resurrección es el espíritu vivificante. El postrer Adán, espíritu vivificante. Y como ya estamos entendiendo que Cristo como espíritu es que nos vivifica, Cristo como espíritu es que nos da vida, Cristo como espíritu es el que al unirnos a Él somos uno con Él. Entonces, nosotros tenemos que darle gracias a Dios que podemos entender estos asuntos. Hay un libro que yo se los he recomendado siempre a muchos, porque hay libros que son buenísimos y yo los he leído y me han bendecido mucho. Hay un libro de un hermano que se llama Andrew Murray, y ese hermano escribe en un libro acerca del Espíritu de Cristo, el Espíritu de Cristo. Y en ese libro él muestra pero claramente acerca de que Cristo en resurrección es el Espíritu dador de vida y es el Espíritu que nos imparte a todos nosotros los que creemos en Cristo la vida del Señor. Ahora, como nosotros bregamos con mucha teología, o sea que los cristianos están llenos de teología, llenos de enseñanzas, nos han enseñado pero cantidad de cosas. La teología tradicional se opone a la verdad de que Cristo en resurrección ha venido a ser el Espíritu, pero lean conmigo y van a ver que no nos engaña Dios. Leamos 2 Corintios 3:17. 2 Corintios 3:17, para que nos demos cuenta lo que dice la Biblia y no los inventos del hombre. ¿Qué dice ahí? ¿Te das cuenta que nadie te puede engañar de lo que te está enseñando el hermano Carrillo? Porque el Señor es el Espíritu. ¿Y quién es el Señor? Cristo. ¿No dice 1 Corintios 15:45 el postrer Adán espíritu vivificante? Ahí te dice, pero tienes que entender pues porque Cristo es el Espíritu en resurrección. Mientras Él no ha resucitado, Él no es el Espíritu. Mientras Cristo no había resucitado, Él no era el Espíritu. Pero cuando Él ya resucitó, Él es el Espíritu. Y por eso les decía que la teología confunde a la gente, porque pobrecitos cristianos llenos de teología no saben que Cristo en resurrección es el Espíritu Santo. Y por eso tienen que enseñar que el Padre es uno, el Hijo es otro y el Espíritu es otro, pero los pobres cristianos siguen siempre en la misma ignorancia, en la misma incógnita. Pero usted está en esta noche aquí pagando un precio, está sentadito ahí absorbiendo. ¿Está comiendo? Estamos comiendo. Fíjese que hay un versículo que es muy, muy importante entenderlo, Juan 20:22, y ustedes van a decir,
Sí me está enseñando bien el hermano Carrillo. Juan 20, 22. Este versículo tiene que ver con la tarde del día de la resurrección. En la mera tarde de la resurrección, el Señor Jesucristo se fue a buscar a sus discípulos. Ustedes pueden leer el capítulo 20. Y los encontró en un cuarto escondidos por miedo a los judíos. Y mire lo que dice en esa tarde de la resurrección. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. En Juan 20, 22, hermanos, allí está Cristo en resurrección, y Cristo, soplándose en sus discípulos, les dijo: recibid el Espíritu Santo. O sea que la respiración de Cristo es el Espíritu Santo. Amén. La respiración de Cristo es el Espíritu Santo, y por eso Él les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ahora noten pues que estamos tan norteados los cristianos que este versículo, que es bien importante para nosotros, porque es cuando los discípulos reciben el Espíritu Santo, ni siquiera lo enseñan los cristianos. ¿Sabe qué enseñan los cristianos? El día de Pentecostés. Ellos enseñan Hechos 2, cuando todos los discípulos estaban ahí reunidos y vino un estruendo y llenó toda la casa y fueron todos bautizados por el Espíritu Santo. Usted sabe que la iglesia pentecostal hace énfasis, y yo no estoy diciendo que los pentecostales son falsos, pero sí estoy diciendo que enseñan mal. O sea que muchos cristianos no son falsos, hermano, pero no enseñan bien. A la larga creo que es lo mismo ser falso, ¿eh? Yo no sé, pero la mayoría de cristianos no enseña bien la palabra, pero son salvos porque creen en Cristo, y para ser salvos solo hay que creer en Cristo. Pero cuando tenga Dios que recompensarlos en su trabajo, pobrecitos, porque no van a tener buen fruto, se va a llamar heno, madera y hojarasca. Y solo los cristianos que producen gente que se deja transformar por Dios es la que Dios va a premiar. Entonces, vamos a entender con toda claridad, mis amados, que Cristo en resurrección es el Espíritu vivificante. El postrer Adán en resurrección es el Espíritu vivificante. Y gracias a Dios por ello. Voy a terminar hoy porque pues hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Vamos a terminar este pensamiento de hoy porque queremos dejarlo bien, bien centrado y bien, bien certificado. Yo quiero que vayamos a un pasaje de la Biblia que nos va a ayudar a entender como broche de oro, como para cerrar con broche de oro, que Cristo en resurrección es el Espíritu Santo. Vamos a ir a leer a Juan o a Mateo capítulo 7, Mateo 7, y vamos a leer, se me hace que lo tengo que ver bien para leerlo bien. Mateo, déjenme ver para no engañarlos. Me recuerdo que es, o a ver si alguien me ayuda. Juan 7, 38 y 39, ¿verdad? Donde dice que el Espíritu no... Así, gracias. Muchas gracias, Iván, porque el hermano Carrillo, como ya se le olvidan algunas cosas. Vamos pues a Juan 7, 38 y 39. Juan 7, 38 y 39. Mire cómo dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora mire lo que dice pues. Esto dijo
Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún resucitado, glorificado. Entonces, con ese versículo, ese es de oro, y con ese puedo dormir bien tranquilo, que les dije la verdad, que les prediqué la verdad. Dice que el Espíritu Santo no había venido mientras Cristo no había sido resucitado, porque ya estudiamos con la misma palabra de Dios que Cristo en resurrección es el Espíritu Santo, es el Espíritu vivificante. Por eso Él dijo en el día de resurrección en la tarde: recibid el Espíritu Santo. Entonces, gracias a Dios, hermano, porque aquí no estamos estudiando para conocer doctrina de la Trinidad, sino que estamos estudiando para entender cómo es la triunidad. Y eso es diferente, hermano. Los conflictos que hay en doctrinas de los hermanos son porque no se explica bien la Biblia. Y por eso están unos contra otros, y unos peleando y defendiendo cosas de niños, porque yo no estoy defendiendo ninguna doctrina aquí. Yo no estoy defendiendo nada, yo solo estoy enseñando la palabra de Dios en su pureza. En su pureza, el Padre es la fuente, el Hijo es el conducto y el Espíritu es el ejecutor. Y punto. Y no hay pierde, no hay falsa doctrina, no hay enseñanza que perturbe, es una enseñanza pura de la palabra del Señor. Así que gracias a Dios, porque usted ahora entiende que el Dios que es Espíritu es el Padre, pero encarnado viene a ser el Hijo, y en resurrección el Espíritu. Así de sencillo, no hay nada de complicación, y usted entiende a Dios. Amén. ¿Alguna preguntita? ¿Alguna preguntita de lo que expliqué hoy?